Buenos amigos, hermanos, ¿cómo están? Aquí, gracias a Dios, una oportunidad más que Dios nos brinda para estarmos juntos meditando en su palabra, ¿no? Gracias a Dios por estar conmigo, con nosotros, ¿no? En este momento, gracias por su tiempo, esté con nosotros hasta el final y creo yo que Dios te va a bendecir. Nosotros vamos de nuevo, una semana más, meditar en la palabra de Dios, ahora en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas, a las iglesias, ¿no?, de esa región. Y seguimos, ¿no? Pablo sigue, vimos el capítulo 1, capítulo 2, Pablo empieza a llamar la atención a los Gálatas, que se habían dado oídos a enseñanzas equivocadas, a falsos maestros, falsos hermanos. Y Pablo sigue, el capítulo 3 sigue igual, pero aquí él va a llamar a los Gálatas, a las iglesias en Galacia, les va a llamar a la razón, les llaman a pensar, les llaman hasta una manera fuerte de decir, les llaman insensatos, otras versiones necios. Acá en mi versión, NBI, dice Gálatas torpes. Es algo fuerte, ¿no?, para el apóstol decir a los hermanos en la iglesia, pero es bueno meditar en lo que Pablo está tratando de enseñarles a los Gálatas, tratar de traerlos de vuelta a la razón que se habían perdido un poquito debido a escuchar falsas enseñanzas y a no estar atentos a la palabra de Dios y a lo que Pablo le había enseñado de parte de Dios a ellos. Entonces vamos hoy a meditar justamente en eso, ¿no? Pablo comienza fuerte, ya el versículo 1, capítulo 3, él dice: Gálatas torpes o Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? O sea, les presenté tan claro, les dije tan claro el evangelio de Cristo Jesús, que Él nació, murió, fue resucitado, y les dejé en claro que la fe en Él que salva, no la ley, sino la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quién les ha tratado de engañar con otra enseñanza? Y él habla eso, ¿no? Insensatos. Y interesante meditar, ¿no? La palabra ser sensato o sensatez. Es interesante, dice, la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio y madurez en sus actos y decisiones. O sea, el que no va por sus emociones y sí por la razón, piensa antes de actuar. Entonces Pablo dice, están siendo insensatos. Hay que regresar a la sensatez, al buen juicio, a la madurez. Regresen a eso porque están desviándose, están saliendo, están siendo insensatos, necios. Y es interesante nosotros pensarmos eso. ¿Qué es ser sensato? ¿Cómo actuar con sensatez? Y Pablo va a tratar entonces de ayudarlos a los Gálatas y ayudarnos a nosotros a siempre mantenernos, o si nos hemos desviado como los Gálatas, a regresar a esa sensatez, a ese buen juicio y ver las cosas como son de verdad, como Dios quiere que veamos, como debe ser. Y principalmente en esos días, ¿no? Tantas religiones, tanta gente hablando un montón, aunque cristianos, diciéndose cristianos, pero predican cosas distintas. A veces uno predicando contra el otro y dice, ¿y ahora? ¿A quién sigo? ¿A dónde voy? ¿A quién escucho? Entonces Pablo dice, vuelven a la sensatez. Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué hacer para ser sensatos? ¿Qué debo hacer para actuar de manera sensata? A tener un buen juicio, de manera madura, que agrade a Dios. Entonces vamos a meditar en el capítulo 3, que creo que te va a ayudar bastante a ser sensato a respecto a ser cristiano, a seguir a Cristo, a creer en la palabra de Dios. Y yo creo que va a ser un tiempo de bendición. Entonces, la primera cosa que aprendo de Pablo, y Pablo trata de enseñarle a los Gálatas, es que ellos deben mirar hacia su vida, mirar hasta la propia vida de uno, a la historia de uno, al conocer y recibir a Cristo. En el versículo 2, él dice así: solo quiero que me respondan eso. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan
torpes o tan insensatos son, después de haber comenzado en el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con el esfuerzo humano? Y el versículo 4 dice, tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Entonces Pablo dice, miren a sus vidas, vamos a ver, recuérdense, piensen. Pablo no está tratando de hacerlos quedar emocionados o quedarlos asustados, que actúen por miedo. Ay, tengo miedo del apóstol Pablo, entonces vamos a escucharlo. No, Pablo dice, piensen un poquito. Tan insensatos son que no pueden pensar. Cuando les prediqué, ¿qué les llevó a creer? ¿La fe o las obras o la ley? ¿Quién? ¿Cómo? Miren a su propia historia. Miren atrás, cuando aceptaron a Cristo, se tornaron cristianos. ¿Qué les hizo ser cristianos? La palabra que les prediqué y ustedes creyeron con fe. Y ahora ustedes comienzan en el Espíritu, comienzan con la fe en Cristo Jesús y van a querer mejorar regresando a la ley, regresando a las reglas, regresando al esfuerzo humano. Porque la ley nada más es el esfuerzo humano. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Sobre la ley. Es un esfuerzo humano para tratar de seguir a Dios. Seguir los caminos de Dios. Estar en hacer las cosas correctas. Es un esfuerzo humano la ley. Ahora la fe en Cristo Jesús ya es por el Espíritu. Entonces Pablo dice, ustedes comenzaron con el Espíritu y ahora van a querer mejorar o perfeccionarse con esfuerzo humano. O sea, tanto sufrir para nada. Entonces no sean insensatos, piensen en su historia. Vemos, ¿no? Tratando el pueblo de Israel, tratando siempre de seguir la ley, en un momento se desviaban. Y eran presos. Otras naciones le ganaban. Le ponían en la cárcel. Le exiliaban. Ahí se arrepentían. Dios venía y les salvaba. Otros tantos años bien, después vuelven a equivocarse de nuevo. Y siempre Dios les sacó del Egipto, de la esclavitud. Hizo tantos milagros, las 10 plagas. Tantos milagros que vieron con sus ojos abrir el mar rojo. La nube de fuego que le seguía en la noche. La nube de aire fresco en el día. Por el calor del desierto. Tantos milagros. El maná del cielo. Pero siempre que venía un problema, una dificultad, ellos se olvidaban de eso tan pronto. Mejor estábamos de Egipto. En el Egipto teníamos eso y eso y eso. Rapidito se olvidaban de los grandes milagros que hizo Dios. De cómo les sacó del Egipto de manera tan maravillosa. Cómo abrió el mar frente a sus ojos. Y nosotros, hermanos, a veces somos igual. Estamos todo bien. Dios hace milagros en nuestra vida. Nos salva, nos sana. Cambia nuestra vida. Cambia nuestra familia. Vemos tantas cosas buenas que Dios hace. Pero de pronto viene un problema. De pronto viene una dificultad. De pronto alguien que amamos muere. De pronto se pierde un empleo. De pronto pasa algo malo, una enfermedad que uno no espera. Y rapidito nos olvidamos de todo lo bueno. Y a veces ponemos a reclamar, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios no me salvó? ¿Por qué Dios permitió que pasara eso? Ya estoy enojado con Dios. Muchos, ya no creo en Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Si Dios existiera, no habría permitido eso. No habría permitido esa enfermedad. No habría permitido que hubiera muerto. Y rápido nos olvidamos de todo lo bueno que hizo Dios por algo que nos pasa. Y somos insensatos. Y Pablo dice, no sean insensatos. Recuerden lo que Dios ya hizo en sus vidas. Recuerden la cantidad de cosas buenas que pasó en su vida por entregarse a Jesús mediante la fe, por gracia de Dios, a través del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, muchas veces rapidito nos olvidamos y somos insensatos. Actuamos de manera insensata por no razonar. ¿Se acuerda Job? Job no era insensato en ese sentido. Él tenía todo, era bendecido, era el hombre más rico ahí de su región. Tenía muchos hijos, tenía muchas cosas. Y de pronto Dios le permite que todo se le sea arrebatado. Sus hijos se mueren, sus cosas se pierden todo. Se queda él y su esposa en la calle. Hasta su esposa le dice, ya abandona a su Dios, maldiga a Dios y muera. Y Job, con tanta sensatez, no actuando por la dificultad que estaba viviendo, no dejándose llevar por todo problema, por las muertes de sus 10 hijos, por todo que perdió,
Él, de manera sensata, pensando, dice, Dios me ha dado todo. Dios me lo quitó. Alabado sea el Señor. Y cuando su esposa le dice, maldiga a Dios y muera, él dice, mujer insensata. ¿Cómo puede decir eso? Aceptamos tanto los bienes que Dios nos ha dado, todas las bendiciones que Dios nos dio. Aceptamos bien, ¿por qué no lo vamos a aceptar el mal que Dios nos ha dado? No, alabado sea el Señor. Entonces Job era sensato, pensaba, se acordaba de todo lo que Dios hizo, se acordaba de quién es Dios. Y dice, si pude aceptar las bendiciones que Dios me ha dado, ¿por qué no puedo aceptar el mal también? Alabado sea el nombre del Señor. Ya muchas veces nosotros somos insensatos. Nos dejamos llevar por emociones, nos dejamos llevar por momentos difíciles, por momentos de dificultad. Y ya he escuchado de mucha gente decir, no, si Dios no hace eso, no lo voy a creer más. Como si Dios pudiera manipular. No, si Dios permitir que yo pierda mi empleo, ya no lo voy a creer. Si Dios permite que fulano muera, ya no lo voy a creer. Dios no actúa según nuestras emociones. Dios no se permite ser manipulado de esa manera. Dios no es así, hermano. Entonces no sea insensato. Acuérdese de todo lo bueno que Dios ya hizo. Y acepte las dificultades que Él permite que vivamos. Acepte y sigue alabándole. No sea insensato. Pablo dice, insensatos son. No se acuerdan de todo lo que hizo Dios. No se acuerdan cómo llegaron a Dios. Y ahora van a querer regresar a lo humano, a lo carnal. No sean insensatos. Entonces, lo primero que aprendo para no ser insensato es acordar de mi misma historia. Todo lo bueno que Dios hizo en mi vida, cómo me salvó, cómo salvó mi familia, cómo me hizo misionero, me hizo pastor, todo lo bueno que Dios me hizo. Y siempre he vivido problemas, dificultades. Y en ningún momento, gracias a Dios, he permitido maldecir a Dios o renegar por algo. Claro que en momentos difíciles estamos ahí, a veces dificultades, tratamos de entender por qué y eso, pero siempre entendiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros. Entonces la fe en Cristo no más que salva. Yo creí en Cristo, vine a los pies de Jesús por creer en Él a través de la fe. Nunca pude vivir, nunca logré vivir tratando de cumplir las leyes, cumplir las reglas, porque siempre me equivocaba en uno y otro, y hasta hoy sigo equivocándome. Ya no miento, pero engaño muchas veces. Ya no engaño, pero robo. No robo, pero mato en mi corazón. Y siempre estoy rompiendo una de las leyes, rompiendo una de las reglas. Y si no es por la gracia y la fe en Cristo Jesús, pobre de mí. Entonces Pablo dice, no sean insensatos, no van a lograr justicia, ser justificado por la ley. La justicia por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Entonces, Gálatas, hermanos, no seamos insensatos. Miremos hacia atrás, miremos nuestra vida, nuestro testimonio, y nos vamos a dar cuenta que es solo por la gracia de Dios que estamos aquí y seguimos de pie. Amén. Otra cosa que aprendo para volver o para no equivocarme en la sensatez, ser sensato, tener un buen juicio, actuar de manera correcta, es mirar a la historia de las Escrituras. Pablo está contrarrestando a ideas de falsos hermanos, judaizadores, ¿no? Judaizantes, no sé cómo se dice en español, judaizadores creo que es, que era un grupo de judíos que decían, no, si no se siguen las leyes de los Pentateuco, ¿no? La ley del Antiguo Testamento, no van a ser salvados. No vale la pena solamente creer en Jesús, hay que circuncidarse, hay que hacer eso, hay que hacer el otro, hay que cumplir todas las leyes de los judíos. Algunos predicaban eso, decían, no, Pablo está equivocado, no es así. Entonces Pablo viene, Pablo es muy inteligente, entonces viene bien preparado y dice, no sean insensatos, piensen. No estoy diciendo que simplemente escuchen lo que estoy diciendo y ya es verdad. No, piensen, razonen, sean sensatos, tengan un buen juicio. Miren adentro de ustedes, miren su historia, su vida, cómo llegaron a Dios, cómo llegaron a Cristo, si fue por la fe o por la ley. Y ahora miren a la historia. Miren a la historia. Versículo 6 a 9 dice así. Versículo 6. Así fue con Abraham. Mire, está hablando de Abraham, el Antiguo Testamento, el padre de la fe, el primero. No había ley.
Dios no había dado la ley a Moisés todavía, porque antes no había nacido ni Jacob, ¿no? Que iba a ser Israel. Entonces Abraham, y mira, así fue con Abraham, le creyó a Dios, tuvo fe en Dios, y esto le tomó en cuenta como justicia. Fue justo por creer en Dios, no por seguir la ley, porque todavía Dios no había dado las leyes. ¿Entienden? Pablo está diciendo, razonen, piensen. Abraham fue justificado por la fe en Dios, creyó en Dios. 7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe, no por la ley, por la fe, porque Abraham tuvo fe y fue justificado. Hijos de Abraham son los que tienen fe. Versículo 8. En efecto, las Escrituras, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Entonces Pablo está diciendo, Gálatas, piensen, no sean insensatos, tengan un buen juicio. Vamos a volver al Antiguo Testamento, ya que esos falsos hermanos están diciendo que hay que cumplir las leyes. Vamos entonces a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Abraham fue justificado por la fe. Él creyó, tuvo fe en Dios, creyó en Dios, y eso le fue imputado como justicia. Entonces los que viven por la fe son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Piensen. Es algo para pensar. No estoy diciendo que es una locura, que es algo emocional. No, razonen, sean sensatos. Si Abraham, que el padre de la fe, no es padre de la ley, porque la ley vino después, allá con Moisés. Abraham es antes, y Abraham es padre de los israelitas, no de los judíos. Abraham es el primero patriarca. Y Pablo está diciendo, bueno, si quieren entonces ver el Antiguo Testamento, vamos a ver. ¿Qué dice? Abraham tuvo fe, creyó en Dios. Entonces los descendientes de Abraham son los que viven por la fe y no por la ley. Entonces piensen, Pablo es muy inteligente, tenía un don de enseñar y es tan bueno aprender con él. Entonces nos damos cuenta que no vale solamente intentar vivir por cumplir las reglas de manera mecánica. No sirve, hay que vivir por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces no debemos actuar de manera sensata, hermanos. Cada día en nuestra vida. Ser sensatos, mirar las Escrituras, mirar lo que Dios nos enseña. Entonces Pablo, para contrarrestar los falsos hermanos, demuestra que antes de la ley Abraham tuvo fe en Dios. Eso está en Deuteronomio 27, 26, que es la ley. Deuteronomio, no, parte de la ley de Moisés, dice que los que no cumplen lo que dice la ley, lo que dice las Escrituras, están bajo maldición. Entonces piensen, Gálatas, si ustedes viven por la ley, ustedes están bajo maldición, porque nadie pudo cumplir toda la ley, solo Jesús. Entonces si ustedes todavía piensan que lo que están predicando esos falsos maestros, que hay que vivir por la ley, hay que cumplir las reglas, hay que hacer eso y eso y eso y eso para ser justificado, entonces ustedes van a estar bajo maldición, porque nadie ha podido cumplir toda la ley. El mismo Pedro, el apóstol Pedro, judío, él mismo dijo, nuestros antepasados no pudieron cargar con la ley, ni nosotros hoy podemos cargar con la ley. ¿Por qué vamos a poner ese peso sobre los gentiles? Porque no es por la ley. La ley, quien vive por la ley está bajo maldición, porque no pueden cumplirla. Entonces dice Gálatas, sean sensatos, piensen, Abraham fue por la fe. Los descendientes de Abraham son los que viven por la fe. Miren la historia. Entonces, hermanos, para sermos sensatos debemos mirar a nuestra historia, cómo es nosotros, a través de quién venimos a la fe, cómo es nuestra vida en Cristo Jesús. Mirar a las Escrituras, al Antiguo Testamento también igual. Uno dice, no, el Antiguo Testamento, las leyes, no, pero el Antiguo Testamento ya hablaba de la fe a través de Abraham. Y Dios ya previendo lo que iba a pasar en el futuro, ya dijo a Abraham, a través de ti
todas las naciones de la tierra serán bendecidas. No dice solamente Israel, solamente la nación que yo voy a escoger, solamente los que van a venir a través de tu descendencia física, de sangre. No, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por ti. ¿Por qué? Ya hablando de Jesús. La tercera manera, ¿no?, de sermos sensatos es mirar hacia el futuro, o sea, mirar a uno mismo, primera cosa. Segunda cosa, mirar la historia, mirar el pasado, mirar las escrituras, la historia de la humanidad desde Abraham, que fue por la fe. Y tercera cosa, una mirada hacia el futuro. Versículo 26 de capítulo 3 dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces la promesa que Dios hizo a Abraham, él dice, en su descendencia serán bendecidas tu nación. Cuando él le habla a su descendencia, Pablo mismo trata de explicarle, ¿no? Versículo 15 dice así: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo, ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y su descendencia. La escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, su descendencia serán bendecidas toda la tierra, todas las naciones, en su descendencia, es singular, no es plural, no es sus descendientes, los que van a nacer de ti, no. El descendiente es uno solo, que está hablando de ¿quién? Cristo. Entonces, desde Abraham ya Dios planeaba que iba a llegar. Y se viene, ¿no?, desde Cristo, la genealogía para atrás hasta Abraham, va a llegar a Abraham. Y de Abraham hasta adelante va a llegar en Cristo. Entonces Dios, ya sabiendo que Cristo iba a nacer, dice, su descendiente va a bendecir todas las naciones. En Cristo, ya estaba apuntando a Cristo. Entonces los que están en Cristo son descendientes de Abraham. Los que aceptan a Cristo, según la fe que tienen en Él, entonces se tornan descendientes de Abraham. Es lo que le está diciendo aquí. Versículo 26. Ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo y ustedes pertenecen a Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de la promesa, el futuro. Los que heredarán la promesa de bendición, de vida eterna, de estar con Cristo eternamente. ¿Quién va a recibir esa promesa? Los descendientes de Abraham. ¿Y qué dice antes? Abraham tuvo fe, entonces los descendientes de Abraham es por fe. Los que viven por fe, no por la ley, son los descendientes de Abraham. Entonces esos son herederos con Cristo de la promesa que fue hecha ahí atrás. Entonces en un futuro también es la promesa de Dios, la fe en Cristo Jesús. Entonces dice, Gálatas, no sean insensatos, piensen. Miren su vida. ¿Quién la cambió? Cristo. Ustedes creyeron en lo que yo prediqué, tuvieron fe en Cristo, que murió en la cruz, resucitó, y ahora ustedes están aquí. Son la iglesia de Cristo. No regresen a lo humano, no regresen al esfuerzo humano. ¿Qué es la ley? Es muy interesante. La ley es lo que nos indica, nos muestra el camino. No es el camino en sí. La ley no es el camino. La ley no es la meta. La ley nos muestra dónde está la meta. ¿Quién es la meta? Cristo. Entonces la ley decía, no matarás, no robarás, no eso, no eso, no eso. ¿Para qué? Para llegar a la meta. La ley nos muestra. Pablo dice, entonces la ley es mala. No, de ninguna manera. ¿Cómo yo iba a saber lo que está mal si no hubiera la ley que decía? ¿Cómo voy a saber que robar es malo si la ley dice no robarás? Entonces la ley dice no robarás, ¿por qué? Robar es malo. Entonces la ley nos ayuda a saber lo que es malo.
y nos muestra, nos indica un camino. Ahora, Cristo dice que yo soy el camino. Entonces la ley muestra a Cristo. ¿La ley para qué sirve? Mostrar el camino, no es el camino en sí. Entonces cuando yo entiendo o pienso que el camino es la ley, entonces me equivoco. ¿Se acuerda cuando Jesús viene, el hombre rico, el joven rico? Dice, Jesús, ¿qué hago para ser salvado? Jesús le dice, vaya, cumple la ley, cumple los mandamientos. Y él dice, no, yo he visto todos, yo cumplo todos. Ah, qué bien, entonces una sola cosa te falta. Va, ve, vende todo, da todo a los pobres y sígame. Y dice que se fue de cabeza baja porque era dueño de muchas cosas. No quiso hacer. O sea, lo único que le faltaba era seguir a Cristo. ¿Qué es la meta? La ley. Todo que él cumplió. Él decía, yo cumplo todos los mandamientos. ¿Qué es los mandamientos sirven? Para mostrarme el camino. Ahí Jesús dice, yo soy el camino. Va, vende todo y sígame, porque yo soy el camino. Todo que usted ha cumplido, todas las leyes que ha cumplido, todos los mandamientos que usted ha cumplido, ha visto hasta hoy, apunta a mí. Entonces sígame. Dice que él se fue, triste. No entendió. Pensó que por cumplir las leyes ya era suficiente. Él pensó que el camino era la ley y no, la ley simplemente apunta a la dirección, apunta a dónde está el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie ve al Padre sino por mí. Entonces la ley, hermano, es para eso. La ley apunta, la ley es buena, sí. ¿Para qué? Para apuntarme en dirección a Cristo. Entonces en Cristo soy justificado, no por cumplir la ley. Entonces Pablo está diciendo ahí, Gálatas, no sean insensatos, piensen. Vea cómo es su vida, quién cambió su vida. Mira la historia del mismo pueblo de Dios, cómo comenzó por la fe, apuntando a Jesús a través de la ley. Y al futuro, los descendientes, los herederos. ¿Quién es heredero? Lo que van a heredar. ¿Heredar qué? Lo que Cristo conquistó en la cruz. Vida eterna. Ya no va a haber muerte. Ya no va a haber sufrimiento. Ya no va a haber enfermedad. Ya no va a haber COVID-19, ni 20, ni 21. Somos herederos de eso. ¿Sí? Creemos en Cristo Jesús. Y dice aquí, sí, versículo 29. Si ustedes pertenecen a Cristo, sí, solamente sí, ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, hermanos, es algo de pensar, no es algo de sentir, de emoción, no es algo de dejarse ser llevado por emoción o por situación, por dificultad, que las dificultades van a venir, los problemas van a venir, las enfermedades van a venir, las pandemias van a venir, pero nadie va a cambiar la verdad de la palabra de Dios. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Eso es gracia de Dios a nosotros. La ley está ahí para indicarnos el camino, que es Cristo Jesús. No somos justificados por la ley, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ese es el tema principal de esa carta a los Gálatas. Y Pablo va tratando de dejarlos en claro. Primero le dicen, los que predican otro evangelio son bajo maldición. Pero va diciendo, llamando a ellos a vivir un evangelio íntegro, de verdad, entero. Y aquí les llama a la sensatez. Piensen, sean sensatos, tengan un buen juicio, sean maduros. Miren su vida, miren la historia de Dios, la historia de la humanidad. Es por fe. Y miren el futuro, lo que van a heredar. Solamente van a heredar la vida eterna los que tienen fe en Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro. No se dejen engañar, no sean insensatos. ¿Quién los hechizó? Pablo está un poquito molesto. Él sigue, ¿no? Si entramos al capítulo 4, los primeros versículos pertenecen todavía a ese contexto. Y le va diciendo, versículo 1 del capítulo 4. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por el padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones
el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre o Papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces ya no somos esclavos, no somos simplemente siervos creados, ahora somos hijos, adoptados, porque tuvimos fe en su Hijo, en Cristo Jesús. No es porque cumplimos la ley, no es porque cumplimos las reglas, es porque creemos en el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, por la fe que Dios nos da. Entonces, gracias de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es la base del cristianismo, eso es lo principal. Si vamos por otro lado, si damos oído a otras cosas, estamos siendo insensatos. Entonces, hermanos, Pablo nos llama en ese capítulo 3 a la sensatez, a la razón. Mucha gente no dice que el evangelio es algo para loco. No, para ser cristiano no se puede pensar. Para ser cristiano hay que ser medio loco, hay que lavarse el cerebro. Y Pablo dice todo el contrario, dice piensen, no sean insensatos. Piensen, razonen, ustedes se van a dar cuenta de que no hay otro camino sino Cristo Jesús. No hay otra manera. Entonces, hermanos, les llamo como Padre, como Pablo llamó a los Gálatas y nos llama a nosotros a la sensatez. Piensen, razonen, escarben en la palabra de Dios y se van a dar cuenta que Cristo es el único camino y no hay otro. Sean sensatos. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo, por estar hasta aquí con nosotros. Y nos vemos día miércoles. Sea muy bendecida semana que tengas. Y seguimos alabando y adorando a nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga y hasta luego.